Hay personas que llevan tanto tiempo aguantando cosas, que ya ni recuerdan cómo era sentirse en paz. Y lo más duro es que desde fuera parecen estar bien. Siguen trabajando, siguen hablando con todo el mundo, siguen sonriendo, siguen haciendo su vida, pero por dentro hay algo que pesa cada día un poco más. Y entonces aparece el famoso estrés, una palabra que empezó a hacerse realmente conocida a partir de los años 70 y 80, cuando el ritmo de vida comenzó a cambiar radicalmente. Más presión, más ruido mental, más exigencia, más velocidad. Y hoy, millones de personas viven atrapadas en ese estado constante de tensión, sin darse cuenta de que muchas veces no es solo estrés, es todo lo que fueron acumulando por dentro durante años, poco a poco. Muchas personas terminan acostumbrándose a vivir así, a guardar lo que sienten, a no decir lo que les preocupa, a tragarse palabras, emociones, pensamientos, y con el tiempo empiezan a funcionar en automático. Se levantan por la mañana, hacen lo que tienen que hacer, hablan con la gente, cumplen con sus responsabilidades, pero por dentro cada día pesan un poco más, porque hay emociones que, aunque no se vean, siguen ocupando espacio dentro de nosotros. La presión acumulada, las decepciones, las discusiones que nunca se resolvieron, los problemas económicos, el miedo, la soledad, la sensación de tener que poder con todo, y también esa lucha silenciosa que muchas personas viven cada día, trabajar, esforzarse, intentarlo una y otra vez y sentir que nunca es suficiente, porque vivimos en una sociedad donde casi todo parece medirse por resultados, por dinero, por éxito, por avanzar constantemente, y cuando una persona siente que entrega energía, tiempo, vida, pero no ve cambios reales, algo dentro de ella empieza poco a poco a desgastarse, y llega un instante donde el cuerpo empieza a enviar señales: falta de energía, cansancio mental, dificultad para dormir, pensamientos constantes, una sensación rara, como si algo dentro de ti estuviera saturado. Pero aún así, muchas personas siguen adelante como si no pasara nada. Y quizá eso es lo más peligroso de todo: normalizar el hecho de sentirse mal, normalizar vivir agotado, normalizar sonreír, cuando por dentro ya casi no queda fuerza emocional, porque el ser humano puede soportar muchas cosas, pero no puede guardar eternamente todo lo que siente. Y lo más inquietante de todo es que muchas personas ya ni siquiera se dan cuenta de lo que les está pasando, porque se acostumbraron a vivir cansadas, a vivir preocupadas, a pensar demasiado, a sentir presión constantemente. Y cuando algo se vuelve cotidiano, el ser humano deja de cuestionarlo, deja de preguntarse si realmente está bien, empieza simplemente a sobrevivir. Son personas que hace tiempo dejaron de sentirse tranquilas, pero continúan adelante porque piensan que así es la vida. Y quizá ese sea uno de los mayores problemas de nuestra época. Hemos normalizado vivir desconectados de nosotros mismos, despertar sin ilusión, comer rápido, vivir deprisa, tener la mente llena todo el tiempo y llegar a casa con una sensación difícil de explicar, como si el alma estuviera agotada, y aún así seguimos diciéndonos: todo va bien, solo es estrés, ya se me pasará, pero el cuerpo siempre termina hablando de una forma o de otra, y quizá por eso cada día más personas buscan espacios donde simplemente puedan detenerse un instante, respirar, reflexionar sobre la vida que están llevando y sentirse entendidas. Así que
Si este tipo de reflexiones conectan contigo, puedes acompañarme en este canal, porque todavía quedan muchas conversaciones importantes por compartir. Con el paso del tiempo, muchas personas terminan alejándose de quienes realmente eran, dejan de escuchar lo que sienten, dejan de cuidar su paz mental, dejan de dedicarse tiempo, porque están demasiado ocupadas sobreviviendo. Y sin darse cuenta, empiezan a vivir únicamente para cumplir horarios, cumplir expectativas, cumplir responsabilidades, cumplir con todo el mundo, pero olvidándose completamente de sí mismas. Y quizá eso explica por qué tantas personas sienten un vacío difícil de describir, incluso cuando aparentemente todo está bien, porque el cuerpo puede seguir funcionando, pero el interior de una persona puede llevar mucho tiempo pidiendo ayuda en silencio. Y hay algo todavía más duro. Muchas personas no se permiten parar, porque sienten culpa si descansan, culpa si no producen, culpa si no avanzan, culpa incluso por pensar en ellas mismas. Vivimos agotados y lo convertimos en algo normal. Y quizá lo más importante de entender es que muchas personas no están mal porque sean débiles, están agotadas, porque llevan demasiado tiempo siendo fuertes para todo el mundo. Fuertes cuando tenían miedo, fuertes cuando por dentro estaban rotas, fuertes cuando necesitaban ayuda, fuertes incluso cuando ya no podían más. Y llega un instante donde la mente empieza a cansarse de sostener tanto peso emocional, porque guardar emociones durante años también agota. Guardar silencios agota. Fingir que todo está bien agota. Intentar poder con todo agota. Y muchas personas pasan años creyendo que el problema es ellas mismas, cuando en realidad lo que sucede es que llevan demasiado tiempo sobreviviendo. Pero a pesar de todo, muchas veces todavía existe una salida. Aunque no suele ser fácil, porque requiere detenerse, mirarse por dentro y aceptar que algo en nuestra vida necesita cambiar. Y quizá eso es lo más difícil de todo, porque muchas personas aprendieron a seguir adelante, pero nunca aprendieron a escucharse realmente. Y es que el cuerpo no se detiene para destruirnos, muchas veces se detiene para avisarnos. Vivimos en una época donde todo va demasiado rápido. Las personas corren todo el tiempo, piensan todo el tiempo, consumen información constantemente y rara vez tienen un instante de verdadero silencio. Y quizá por eso, cada día cuesta más escuchar lo que ocurre dentro de nosotros, porque el ruido exterior termina apagando nuestra propia voz interior. Las redes sociales, la comparación constante, la necesidad de demostrar que estamos bien, que avanzamos, que tenemos éxito, que somos felices, todo eso también pesa, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Y poco a poco, muchas personas empiezan a desconectarse de lo más importante, de su calma, de su equilibrio, de su paz mental, de la capacidad de disfrutar las cosas simples y de esa sensación de sentirse realmente en paz consigo mismas. Porque cuando una persona vive demasiado tiempo intentando sostener una imagen hacia afuera, termina olvidando cómo se siente realmente por dentro. Y ahí comienza un cansancio mucho más profundo. Un cansancio que no siempre se cura descansando, porque muchas veces lo que está agotado no es solo el cuerpo. Quizá por eso, a veces la verdadera fuerza no está en seguir aguantándolo todo, sino en detenerse un instante, respirar y aceptar que también necesitamos cuidar de nosotros mismos. Porque nadie puede vivir eternamente acumulando presión, silencios, emociones y cansancio emocional, sin que algo dentro termine apagándose poco a poco, y tal vez
La paz mental no empieza cuando desaparecen todos los problemas. Tal vez empieza cuando dejamos de ignorarnos a nosotros mismos, cuando aprendemos a escucharnos, a descansar sin culpa, a poner límites y a entender que sentirnos agotados constantemente no debería convertirse en nuestra forma habitual de vivir, porque no. No es solo estrés, es todo lo que llevas demasiado tiempo guardando dentro.